Bueno, aclaración antes de empezar el video. Quería aclarar que lamentablemente no hago el video con la máscara puesta porque lamentablemente la máscara se largó la lluvia y está todo mojada y voy a ver en qué momento la tengo que relavar otra vez porque se humedeció todo y si saben que una ropa mojada hay que volver a jugarla porque si no la agarro no le va podrido. Pero bueno, hago este video grabando que ya pensaba hace rato hacer un talk de... No un talk, sino hablar de ciertos libros. Estos libros son dedicados al ateísmo. No son libros que te van a volar ateo, sino para... Si digamos que una manera de decir, si vos dudas de la existencia de Dios, tener argumentos con que justificarlos y planteártelos correctamente. Volviendo al tema. Antes de aclarar estos libros que hablo o recomiendo, toca más que nada el tema de las obras, más que nada el cristianismo, sobre una crítica al cristianismo, a la religión que nosotros practicamos usualmente en Occidente. No me pongo a hablar de otras religiones como sea el judaísmo o el islam, o en otro caso otras que puedan haber. Solamente toco en esta específicamente, ya que muchos de aquí, de nosotros en Latinoamérica, hemos tenido una educación católica o en parte protestante, como puede pasar en países anglosajones. Pero bueno, hablando más que nada aquí en Latinoamérica. Aclaro que yo no soy ateo, yo creo en la existencia de Dios, pero no como la religión me lo plantea, sino como un punto de vista, más que nada. Yo acepto más el concepto de un Dios metafísico, como lo plantea Aristóteles en la metafísica. Bueno, aclaro que este talk no es un talk, sino son libros que recomiendo. Y quiero aclarar que algunos pueden ser que sean contradictorios a la idea de Dios, pero bueno, vamos a hablar del punto de vista, que es mi punto de vista, y espero que lo respeten. Y bueno, si quieren dejar alguna recomendación de otro libro, se lo dejo, déjenlo en la caja de comentarios. Es un libro que se llama Posicionamiento, la batalla por su mente. Quiero aclarar que este libro tiene muy buenas referencias, muy buenas explicaciones sobre cómo la religión puede afectar tu cerebro, o inclusive el comercio, los medios de comunicación. Es bastante interesante. ¿Por qué lo pongo en esta sección de libros ateos? Simplemente porque hay una explicación del libro muy buena que explica cómo las frecuencias o la música gospel pueden afectar a tu cerebro cuando estás en una congregación, en una reunión evangélica o protestante, como quiera decirlo, y cómo afectan a tus neuronas alfa, beta o gamma, cómo van trabajando. El proceso está muy bien explicado, aunque puede sonar un poco viejo uno la explicación porque hay que tener en cuenta la fecha que se editó el libro y que algunos conocimientos pueden quedar hoy día opacados porque bueno, la neurociencia cada día va avanzando más en el estudio de las neuronas. Es bastante interesante este libro, lo recomiendo. Al final se pone un poco pesado porque hay un momento que nos llega a redondear y bueno. Pero la primera parte del libro es muy bueno y lo recomiendo porque no es un libro muy largo, pero tampoco no es un libro corto, pero lo dejo ahí. Yo lo leí en la biblioteca, así que es interesante. Bueno, y voy a mencionar este relato o pequeña obra corta que es del Marqués de Sade, que es muy conocido por sus obras como 120 días de sodomía, que es muy interesante leer, que también se ha hecho una película, pero no voy a hablar del caso. Esta obra es cortita, es un diálogo como al estilo platónico entre un sacerdote y un moribundo. El sacerdote empieza diciéndole que tiene que arrepentirse de su pecado, que lleva una vida muy libertina y que acepta a Jesús en su corazón y se arrepiente de todo su mal. El tema es que la conversación se va extendiendo y es muy interesante leer, se lo recomiendo, es cortísimo y es una de las obras que más me gusta del Marqués de Sade. Se la pueden leer en un día, no van a tardar mucho, se sientan y en media hora, si son medio lentos en una hora, pero en media hora creo que lo pueden leer. Bueno, otro libro que es tipo conversación, tipo diálogo platónico, voy a nombrar, que es Diálogo sobre la religión natural. Está escrito por el filósofo David Hume, o David Hume, como prefieran nombrarlo. Yo no sé cómo se pronuncian bien los nombres, así que disculpen si cometo algunos errores, pero voy a dejar la tapa de los libros. Bueno, es un diálogo bastante estilo platónico, como ya mencioné. Hay tres personajes, Demea y Filón y Cleantes creo que sí. Y van debatiendo sobre el tema de la naturaleza de Dios y cada van poniendo su punto de vista. Lo pongo en este estado porque digo que es un libro que tiene, por momentos serían hasta dudar de la existencia de Dios, llegan en un momento a alguna conversación, entre dichos, entre líneas, no es que quiero decir que lo dicen directamente. También en la época que fue escrito este libro no es algo que se pueda hacer tranquilamente. Creo que si no me equivoco fue en el 1700, mediados del 1700. Así que en esa época discutir contra la Iglesia Católica era un peligro. Pero bueno, es un interesante libro, se los recomiendo que lo lean. No es muy largo, es cortito. Y lo que plantea este libro es muy interesante sobre la existencia de Dios. Y sobre sus atributos y sobre
la idea. Cada uno tiene un pensamiento en el libro, cada personaje, y bueno, a medida que va avanzando se van planteando bastante puntos de vista. No quiero spoiler en ninguno de estos libros porque son cortos y la verdad que no vale la pena spoiler algo así. Bueno, un libro que recomiendo mucho para leer es El Anticristo de Friedrich Nietzsche. No sé si pronuncié bien el nombre porque no soy bueno pronunciando nombres. Bueno, tengo que decir que este libro es bastante interesante. Hace una crítica, más que nada lógica, sobre la religión cristiana y por qué la adoptó los europeos, teniendo en cuenta que el cristianismo nace de una secta judía que vio en Jesús la figura de el Mesías prometido en las Escrituras. No recuerdo si del libro de Ezequiel o de otros profetas, o del profeta Isaías. Si mal no recuerdo que hay muchas profecías sobre el Mesías en el libro de el profeta Isaías. Bueno, volviendo al tema. El libro es bastante interesante leer. Es corto, lo pueden leer fácilmente. Debo aclarar que el libro analiza punto por punto la mirada del cristianismo sobre su influencia en Europa en esa época. Nietzsche hace un recorrido bastante interesante. Recordemos que Alemania en esa época fue una cuna de, ¿cómo se dice?, de la propagación del protestantismo por parte de Martín Lutero. Aquí se critica mucho al protestantismo por parte de él. Recordemos que Nietzsche venía de una familia bastante religiosa o protestante. El libro es bastante interesante y a medida como se va analizando punto por punto. Lo recomiendo, eso sí. Bueno, por último voy a dejar este libro que es El hombre y su símbolo de Carl Jung. Lo dejo en este último puesto porque me parece un libro muy interesante para analizar. Primeramente el libro comienza analizando el tema de los sueños, sus arquetipos, sus símbolos, lo que pasa en el subconsciente. Y a medida que avanza se va tocando sobre el tema de la religión, más que nada sobre el tema del concepto que tiene el hombre sobre sus dioses. Comienza primeramente con los mitos griegos y su importancia en el hombre, y a medida en otras culturas del mundo. También habla sobre temas de cultura en la cultura cristiana o la religión cristiana. Me pareció un libro muy interesante para analizar. Lo interesante también que tiene una anécdota que cuenta el mismo Carl Jung que tuvo con Sigmund Freud. Bueno, lo dejo por último porque este libro es uno de los mejores que he leído y aparte es muy corto y lo leí en un día y les puedo asegurar que van a llevarse muchas enseñanzas de este libro.